de verdad puedes recibir una nueva vida en Cristo Jesús y seguir viviendo a tu manera? ¿Crees que gobiernas tu vida? Con Cristo hemos resucitado y ya no vivimos nosotros. Vive Cristo, gobierna Cristo, dirige Cristo nuestras vidas. Si hemos resucitado con Él, buscaremos sus cosas, no las de este mundo. Detente y mira a tu alrededor. ¿Qué andas buscando? ¿Detrás de qué estás corriendo? Si necesitas el falso gozo de este mundo, las cosas de este mundo, es porque tal vez sigues muerto. Porque habéis muerto, dice Pablo. Habéis muerto al mundo, habéis muerto a vosotros mismos, habéis muerto al pecado. Pero si aún sientes esa sed del mundo, si aún vives para ti, detente. ¿Estás muerto en pecado o has muerto al pecado? Detente, analiza. Únete a nosotros en nuestro camino por llevar la sana doctrina y comparte esto. ¿Cuáles son? Los que están muertos en pecado y los que han muerto al pecado. Entonces, hermanos, vamos a seguir platicando acerca de Gálatas, capítulo 6. ¿Listos? ¿Todos juntos? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vamos a pedir a los niños que puedan salir. A los pequeñitos. ¿Dónde está el engaño? ¿Alguien se acuerda cuál es el engaño que presenta el versículo? ¿Cuál es el engaño? Dice, no os engañéis. El engaño es este, que yo puedo hacer lo que yo quiera y recibir otra cosecha. Entonces dice, no se engañen. Lo que ustedes siembran, eso cosecha. Ustedes pueden sembrar, y aquí hay dos caminos: o siembra para su carne, o siembra para el Espíritu. Y entonces estamos en la misma situación, ¿verdad? Las dos clases de personas: los que están muertos en pecado y los que han muerto al pecado. Hoy queremos platicar entonces, hermanos, acerca de muerte al yo, muerto a uno mismo, y muertos al pecado. Ustedes ya nos hicieron favor de estudiar un poquito los pasajes que nos pueden alumbrar un poco en esta mañana el entendimiento. Cuidado con ese evangelio, hermano, falso, que deja que el hombre en sus pecados y siembra para su carne. No obstante, aunque el hombre es así, le ofrecen la llegada al cielo. Cuidado con ese evangelio. Ese evangelio es famoso hoy. Usted puede vivir como si quiera. Media vez usted haya hecho su confesión, ¿verdad? Y en algunos casos hasta se haya bautizado. Este es un evangelio falso. Es un evangelio que no va de acorde a lo que Cristo ha establecido. Cuidado con este evangelio falso, que solo vende una póliza contra el infierno, pero no da ningún poder contra el pecado. Y hay mucha gente que dice, sí, yo me voy a salvar. Y es como la póliza de seguro, pero no tiene nada que ver Dios ni la salvación en su diario vivir. Este es un evangelio equivocado. Cuidado con ese evangelio falso que deja que uno siga en su vida carnal y no exige la muerte del hombre natural, de la carne. Cuidado con ese evangelio que no le pide a uno vivir en santidad de vida como lo establece la palabra de Dios. Cuidado con ese evangelio falso que permite una religión sin vida, una profesión de fe sin la posesión de la fe. Es aquella creencia que usted dice, sí, yo creo, pero no logra
que las cosas que usted cree sean reales. Santiago lo dijo: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe se ve. Por eso cuando usted empieza a leer Hebreos capítulo 11, dice: es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, hay algo que no se ve, hay algo que se espera, pero hay algo que se materializa. Y entonces la fe es algo que debe observarse. Por eso cuando empieza a hablar entonces de todos los hombres y las mujeres de fe, nos empiezan a decir lo que hicieron por la fe. Porque la fe es algo que me lleva a la acción. La fe no es algo que usted dice yo creo, pero es pasiva. La fe de la Biblia es algo que usted puede comprobar. Usted tiene que tener historias de fe como Abraham. Usted tiene que tener historias de fe como Noé. Usted no puede decir que es creyente si no tiene una historia de fe. Usted necesita entonces hacer que de su vida sea algo emocionante en el caminar de Dios. Dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha. Ahora, ya se lo enseñé varias veces este pasaje, pero se lo voy a enseñar otra vez. Aquí no está hablando de que hay inconversos y creyentes. No está hablando de eso. No está hablando de que los que somos creyentes vamos por el camino angosto y los que son inconversos van por el camino ancho. Eso nos dice la Escritura. Cuando usted empieza a leer el Sermón del Monte, Jesús empieza a corregir. Todo lo que hace Jesús en el Sermón del Monte es corregir la religión que las personas tenían. Y empieza a corregir para que la gente entienda esta situación. Entonces hay una puerta estrecha. En el contexto del Sermón del Monte es la religión. La religión, ¿qué permite? Lo permite todo. Media vez usted cumpla con las cosas religiosas. Media vez usted vaya a la iglesia, usted dé sus ofrendas, esté en un ministerio, ¿verdad? No de muchos problemas en la iglesia. Usted es un buen creyente. Y dice entonces: entrar por la puerta estrecha. Y da la razón, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ahora, aquí no está hablando entonces de los que están afuera, porque si no, no tuviera sentido que Jesús viene corrigiendo en el sermón: no se hace esto, se hace de esta manera, no se hace esto, se hace, y después empieza a hablar con aquel que no le habló en todo el sermón. No tiene sentido. Tiene sentido si usted viene viendo y termina entonces el sermón hablando de que hay cuidado de los falsos maestros, porque hay dos clases de frutos, porque hay dos cimientos, y empieza a hablar de que dentro de la iglesia siempre hay dos clases de personas: los que son y los que no son. ¿Cómo sabe usted que es? Por sus frutos. Por eso dice: el que siembra para su carne, ¿qué va a recibir? La condenación. Y cuando Pablo está escribiendo, ¿a quién les escribe? Les escribe a los Gálatas. No le está escribiendo a los señores de Gálatas afuera de la iglesia, le está escribiendo a los hermanos de la iglesia. Y cuando el Señor está hablando del Sermón del Monte, nos está hablando a los creyentes. Entonces, si usted es un creyente, y para usted es bien fácil, ¿verdad? Es bien sencillo este asunto de la vida cristiana, dice el Señor: con cuidado. ¿Por qué? Porque este camino de sencillez, sin compromiso, sin la muerte a nosotros, a los deseos, esto a un lugar me va a llevar, y no es a la eternidad. Me va a llevar a la condenación. Por eso dice acá: muchos son los que ¿qué? Entran. Ahora mire pues, el que es inconverso, si nosotros pudiéramos ver este pasaje pensando que son inconversos, como lo interpreta la gran mayoría de creyentes, si usted pensara que son inconversos, tenemos un problema acá. ¿Qué le dice usted en término? Este término: muchos son los que entrarán por ella. ¿Qué dice? Que las personas van a tener ¿qué? La opción de decidir. Entrarán. ¿Usted está? ¿Entro?
no entro. ¿Entro por aquella o entro? Hay una decisión que hay que tomar. Ahora, el que es inconverso, dígame usted, ¿qué decisión puede tomar si es esclavo del pecado? ¿Qué decisión puede tomar el pobre? Entonces dice acá, muchos son los que entran voluntariamente porque les conviene una religión sin compromiso, sin muerte. Así es fácil ser creyente. Pero dice acá, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, ¿ves? Pocos son los que estos cuates que decidieron entrar por la otra. Y decide entrar por la pequeña porque la encontró. Mire pues, la encontró. Se lo voy a poner más fácil en un pasaje paralelo a este. Dice Lucas 13:23. Y alguien le dijo, Señor, pocos se salvarán. Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque hay que pagar un precio. No podrán, ¿por qué? Porque tiene que ver con el carácter de la persona, tiene que ver con la vida de la persona, tiene que ver con la negación de la persona. Entonces no es fácil. Nosotros hemos diluido el Evangelio. El Evangelio que uno escuchaba hace unos años atrás no es el Evangelio que escucha usted hoy o que ve usted hoy. Antes era más radical. Y mientras más el tiempo pasa, nosotros tenemos que ir teniendo mucho cuidado porque la apertura supuesta realmente es alejarnos de la Escritura. Y usted puede entender acá, pocos se salvarán. Entonces hay que hacer un ¿qué? Esfuerzo. ¿Hay que hacer un qué? Esfuerzo. Las mamás saben qué es hacer un esfuerzo para vida. ¿Fácil? Complicado. Esfuércense. Esfuércense. Y cuando la encuentren, entren por ella. Porque los otros la ven, pero no entran porque es que eso no es para mí. Eso es para los demás. ¿Verdad? Esa idea tonta del hombre que el hombre tiene. Por esa situación, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin de ese camino que al hombre le parece es camino de muerte. Entonces, cuando usted quiere encontrar la salvación, no la va a encontrar bajo su perspectiva humana. Usted la tiene que encontrar bajo la perspectiva divina. Y siempre lo divino va en contra de lo humano, ¿verdad? Siempre el mundo le dice, tú puedes. Y Dios dice, tú no puedes sin mí. Todo lo opuesto. Si quieres tener, acumula. La Biblia dice, si quieres tener, da. Todo lo opuesto. Y entonces cuando nosotros vemos que hay personas que dicen, es que a mí me parece que el cristianismo no es así, tan radical, ahí me da chance y me da oportunidad. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero al final vendrá la condenación. Y eso es triste, porque estos hombres son personas que han escuchado la verdad de Dios, el evangelio de Dios en este proceso de su caminar con Dios. Entonces cuidado con este evangelio falso que predica, dice que se predica en la actualidad, que no exige nada, sino que muestra un camino fácil a la salvación. Nos muestra un camino fácil. No es nada más que el camino corto para el infierno. Un camino fácil. Si usted dice, mire, este asunto de ser creyente, ¿qué es? Bueno, tengo que ir el domingo a las 10 de la mañana, de las 10 para las 12:30 si el pastor se pasa. Y de ahí, dentro de 8 otra vez. ¿Dónde está la dificultad ahí? Nosotros somos cristianos 24 horas al día. Y un cristiano tiene que comer todos los días.
Un cristiano tiene que tener comunión con Dios todos los días. Un cristiano tiene que adorar a Dios todos los días. Un cristiano tiene que tener devoción por Dios y por su palabra. Pero nos encontramos nosotros metidos en la religión. Cuando entonces se vuelve cumplir un horario, cumplir cosas, pero no hay nada acá adentro. Esto no produce un cambio de vida. Por eso dice, cuidado con esta salvación que parece fácil. Parece fácil. Pero lo que fácil viene. Hermanitos, no es solo cuestión de venir el día domingo. Qué bueno que venga el día domingo. Pero no es este el asunto. El asunto es qué hace usted las siguientes horas que no está aquí en la iglesia. ¿Qué hace usted con su vida? ¿Qué está sembrando usted? ¿Está sembrando para la eternidad? ¿O está sembrando para hervir entonces en el infierno, en el lago de fuego? Marcos capítulo 2, versículo 22 dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo se ha de echar ¿en dónde? Y entonces usted se da cuenta, dice, nadie con su sentido común, aquí nos habla de que usted tiene que ser muy inteligente. Alguien que solamente tenga un poquito de materia gris, ¿qué tiene que hacer? Dice, bueno, si el vino que voy a echar es un vino nuevo, se tiene que fermentar. Y si se va a fermentar, entonces dice, si yo le pongo un odre, porque los odres están hechos de cuero, le pongo un odre viejo, que ya está, ya se tensó lo que tuvo que tensar, y le echo un vino nuevo, y entonces comienza ese proceso, ¡pah! Y se va a perder el odre porque se va a romper, y se va a caer el vino, y las dos cosas se van a perder. Entonces dice el Señor, yo no puedo trabajar con personas con pensamiento antiguo, con acciones antiguas, con actitudes antiguas para hacer algo nuevo. Lo nuevo se echa en lo nuevo. Usted necesita nacer de nuevo para que entonces el sentido de la vida cristiana tenga un sentido para usted y la iglesia entonces tenga una razón de ser. Aquí llegamos al pasaje que no muchos entendieron. Hebreos 13:13 dice, por lo cual también Jesús, aquí está la palabra clave, miren. Por lo cual también Jesús para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Por qué tuvo que salir entonces? Porque necesitaba ¿qué? Entonces cuando usted viene al versículo 13, hace la aplicación el escritor, salgamos pues a él. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Salió. ¿Para qué? Para santificar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el creyente? Tiene que salir del sistema del mundo para empezar a vivir la santidad. Tiene que empezar a vivir sin los valores del mundo para vivir la santidad. Salgamos. Así como él salió para santificar, así nosotros salgámonos para poder entonces ser santos. Miren, antes había una lucha por la santidad, ahora a nadie le interesa un pepino. En aquel tiempo, la gente deseaba tanto ser santa que se metía, entonces se iba a un monasterio. Y los monasterios tenían los lugares donde dormían, era una pequeña camita, un pequeño espacio, y ahí era todo el asunto, apartados, hasta allá en la montaña. Y había mucha gente con esa ansiedad de poder ser santos y se iban a esos lugares porque ellos pensaban que la santidad era estar afuera del sistema. Y el problema era que ellos no habían muerto al pecado. Entonces cuando ellos se iban al monasterio, ¿qué se llevaba con ellos? Pecado. El pecado. Y entonces dice, salgámonos. Y entonces está la aplicación al que no lleva su cruz. Y aquí está hablando que Jesús padeció llevando una cruz, pero padeció afuera.
El proceso de la cruz también es un proceso de santificación en la vida del creyente. Pero el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo es poder de Dios para salvación y exige. ¿Qué es lo que exige el Evangelio de la gracia? Exige muerte, sepultura y resurrección. Muerte, sepultura y resurrección para todo aquel que quiere experimentar entonces la gracia de Dios. Presenta la cruz de Cristo como el fin, dice, un fin repentino, violento, de todo lo que eres por naturaleza. Te resucitas a una vida nueva. Yo llego a la cruz de Cristo porque llego convencido de que soy pecador, cargado de mi pecado, hastiado de mi pecado. Yo he escuchado personas que dicen, es que en aquel tiempo como que añoran, ¿verdad? Cuando podían revolcarse en el pecado, diciendo, si yo salí de ahí, es como la Biblia dice, el perro vuelve a su vómito, dice. El perro vuelve a su vómito. Entonces, si una persona no ha nacido de nuevo, siempre lo que va a desear es regresar. Añora aquellos días. Cuando usted realmente ha conocido a Dios, lo que menos quiere es ni recordarse de esos días. Ni siquiera algo bueno sale de ahí. Dios nos sacó de la escoria, Dios nos sacó de la pobredumbre. ¿Cómo quiero yo regresar después de estar limpio a la pobredumbre del pecado? Por eso dice acá que nosotros debemos entonces entender que la predicación del Evangelio de Cristo conlleva la muerte. No te dice que dará una nueva dirección a tu vida. Te dice que vas al lugar de muerte. En otras palabras, si yo no puedo entender que yo debo de morir para que Cristo reine en mí, difícilmente encontraré la salvación de mis pecados. Difícilmente. Para nosotros es bien fácil hoy entenderlo. Y lo difícil es entender lo que dice la Escritura, porque estamos tan metidos en este evangelio falso que no nos damos cuenta que lo que dice la palabra de Dios es palabra de Dios. Y debemos de interpretarla y leerla a la manera que la palabra de Dios está establecida. Por eso dice, pero lejos esté de mí, dice, gloriarme. Pablo tenía muchas cosas de qué gloriarse. Si usted se recuerda ahí en Filipenses capítulo 3, yo tengo mucho de qué enorgullecerme, dice. Soy israelita. Soy circuncidado al 8º día, del linaje de Benjamín. Soy fariseo. Y en cuanto a la iglesia, dice, soy perseguidor de la iglesia. Es que yo ya tenía un celo por Dios. Esas cosas, dice, ahora para mí son basura. Y entonces dice, pero lejos esté de mí de gloriarme, sino de la cruz. Entonces dice Pablo, todo lo que ha pasado bueno en mí, yo se lo debo a Jesús. ¿Por qué? Porque dentro de mí solo está lo malo. Nosotros no somos buenas personas. Lo bueno que hay en nosotros es porque Dios está trabajando en nuestras vidas. Yo no puedo entonces gloriarme de lo generoso que soy. No puedo gloriarme de lo amoroso que soy. ¿Por qué? Porque me tengo que gloriar de la cruz de Cristo. Miren, soy lo que soy por su gracia. Pablo lo dice, gracias a Él, soy lo que soy. ¿Sabías que de dos ingredientes que tiene la sal común, la sal que nosotros comemos, si nosotros los comiéramos por separado, son un veneno mortal del ser humano? Pero cuando hay una combinación de los dos, no solamente usted no muere, sino que la sal le da sabor a su comida. Entonces, cuando usted empieza a pensar que nosotros tenemos esta situación, entonces dentro de nosotros, al igual que la sal, no quiere. Usted quiere recibir el perdón, pero tiene que experimentar muerte. Usted tiene que ir al cielo, pero tiene que experimentar muerte. Usted quiere ser un hijo de Dios, pero tiene que experimentar muerte. Si usted solo tiene esto, lo va a matar. Y si solo tiene esto, lo va a matar. Necesita usted las dos cosas para poder experimentar entonces
la gracia de Dios sobre su vida. El arrepentimiento es el ingrediente que causa que aborrezcamos el pecado, mostrándonos a nosotros mismos que el poder del pecado debe ser roto y que Dios, por su Espíritu, no solo nos justifica, sino que también nos santifica. A los que justificó, a esos también santificó. Cuando Dios hace algo, lo hace bien. Entonces dice Dios, a los que justificó, que a los que declaró inocentes, salvos, a ellos también los santificó. ¿Cómo viven estos entonces? Santificados. Por ellos, no la obra de Dios en ellos. ¿Ya se dan cuenta? Es la obra de Dios en nuestras vidas. No somos lo que nosotros hacemos. Y si usted es una persona santificada, justificada, perdón, tiene que haber esto. Si estas dos cosas no están, es como la sal en su vida. Las dos cosas son peligrosas por separado, pero buenas cuando están juntas a su favor. La justificación y la santificación son dos caras de la misma moneda. Una persona es justificada, es santificada. Si es santificada, es justificada. Pero no puede existir una persona salva y que viva como quiera. Eso no existe. Doctrinalmente no existe. Cuando usted ha sido salvo, la otra cara de la moneda es que usted vive santamente. Y entonces dice acá, la justificación y la santificación son dos caras de la misma moneda. Y cuando Dios nos justifica, ante sí mismo en Cristo, mediante su sangre, también nos santifica. Es decir, nos separa para su uso y nos hace andar por el camino santo. ¿Cómo sé yo que soy salvo? El que siembra para su carne, ¿qué dice? De la carne segará ¿qué? Corrupción, pecado, muerte, condenación. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Entonces, ¿cómo sé yo que soy salvo? ¿Cómo sé yo que soy salvo? Bueno, es bien sencillo. Me pongo a ver, no mire tu vida. Mire esta semana que pasó. No necesita usted ir hasta cuando tenía 5 años. Mire la semana que pasó. ¿Qué hizo usted esta semana? ¿Cómo vivió usted esta semana? Si Dios pudiera agarrar cualquier día de la semana y decir, bueno, la hacemos el miércoles. ¿Usted oró el miércoles? ¿Usted leyó el miércoles? ¿Usted tuvo relación con el Padre el miércoles? ¿Usted confesó sus pecados el miércoles? ¿Usted adoró a Dios por lo que ha hecho en su vida el miércoles? Y usted me dice, tenemos un poquito. Tenemos un poquito. Y no vaya a ser, hermano, que usted sea de esos que dice ahí, que están dentro del camino, pero optaron por el camino más ancho. Ojalá que usted no esté ahí. Ojalá que usted esté consciente de esta situación en la vida del creyente. Así que el verdadero evangelio de Cristo no se compromete al pecado. Yo, si pudiera, dice usted, cuando un buen creyente es creyente, si pudiera no pecar, yo lo haría. ¿Qué diera yo por no pecar? Pero si usted no es un buen creyente, o usted no es creyente, rápido, ¿qué empieza? Por ejemplo, cuando usted le comparte el evangelio a un inconverso, primero, ¿qué es lo que piensa el inconverso? En lo que tiene que dejar. Es que mire, ya no va a poder al baile, ¿verdad? Es que mire, ya no va a poder hacer esto, es que no va a poder tomar aquello, y empieza a pensar porque no ha llegado al punto de quién es él. Y vive todavía bajo los sentidos del cuerpo humano. El verdadero evangelio entonces vive con un compromiso, pero no al pecado, sino un compromiso a Dios, un compromiso a sus mandamientos, un compromiso a sus reglas, un compromiso al evangelio de Dios. Vive comprometido. Un cristiano verdadero es una persona de compromiso. Porque el Hijo del Hombre, ¿qué dice? ¿Vino a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido.
si yo estoy en sintonía con Él, Él está en mi corazón, yo le acepto como el Señor de mi vida, ¿qué me resta hacer a mí en la tierra también? Lo mismo que vino a hacer Él. ¿Puede creer usted que la estadística dice que en Latinoamérica, por cada 100 creyentes, 2 comparten su fe? De cada 100, 2 comparten su fe. Los otros 98, y por eso le preguntan a Jesús, entonces, ¿quién se salva? Y Él dice, pocos. Porque requiere esfuerzo, porque requiere un compromiso. ¿Ve? Nosotros cuando comenzamos esta congregación, comenzamos bajo este término. Queremos salvar gente y queremos llevar a la gente que salvamos a la madurez. Ese es todo el asunto. Eso es lo que deseamos con nuestro corazón. Queremos salvar personas. ¿En qué momento dejamos de hacerlo? ¿En qué momento dejamos de sentir? ¿En qué momento dejamos de compartir el Evangelio? 2 Corintios capítulo 1, versículo 12 dice, por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie que tiene el Espíritu Santo dentro de su ser va a decir que Jesús es maldito. Eso es lo que dice ahí. Anatema es maldito, maldición. Nadie. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted nunca va a maldecir al Hijo de Dios. Eso es lo que dice ahí. Y entonces sigue diciendo, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Entonces me dice que cuando yo soy creyente y entonces puedo decir Jesús es mi Señor, es por el Espíritu. Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu? No solamente me está haciendo que pronuncie palabras, me está haciendo que mi voluntad se incline a Jesús, me está haciendo que, ¿se acuerdan que hablamos de 3 cosas fundamentales en la vida de un creyente? Su tiempo, su dinero y sus amistades. Esas 3 cosas están sujetas a Cristo. Porque yo no solamente digo que Él es Señor de diente a labio. Usted tiene que decir que Él es Señor y tiene que probarlo con su vida, que Él entonces, Él es Señor. Y esa es una prueba que el Espíritu Santo está en usted. Juan 8 dice, así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres de la condenación. Pero también somos libres del poder del pecado. Verdaderamente libre, dice la Escritura, no a medias. Cuando una persona nace de nuevo y nace verdaderamente, ¿qué nace en él? Un poder contra el pecado, una fuerza sobrenatural contra la maldad. Es algo que él tiene en su ser, es innato en él, esta libertad que Dios le ha dado. Romanos 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque cuando, dice Pablo, cuando el hombre comete pecado, entonces ¿qué hace Dios? Muestra su gracia. Y mientras más el hombre peca, más gracia muestra Dios. Entonces la conclusión es, entonces perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Mientras más pecador, entonces Dios me va a amar. Entonces dice, de ninguna manera. Porque los que, ¿qué dicen? Hemos, ¿en qué tiempo está? Pasado. Hemos muerto al pecado. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice la doctrina? ¿Qué dice la Biblia que sucede con los que han nacido de nuevo y su pecado? Hemos muerto. Ahora, ¿un muerto qué siente? ¿Y un vivo? Entonces, si usted todavía le causa el pecado, no está muerto. Pero cuando usted está muerto, ya no le causa problema el pecado. ¿Por qué? Porque está ¿qué? Muerto. Y entonces dice acá, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo perseveraremos si de ahí nos libró el Señor? Si por eso busqué al Señor.
Por eso yo le digo que es erróneo el evangelio de hoy cuando se empieza a predicar. Si usted quiere solucionar su problema económico, venga a Cristo. Y si usted quiere solucionar su problema familiar, venga a Cristo. Y si usted quiere salud, no. Mire lo que dice acá. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? Entonces esta gente, como ya obtuvo lo que quería, sigue viviendo como quiere. La única razón por la cual una persona debe de acercarse a Cristo es porque está hastiada de su pecado. Dice, ya no puedo. Quiero vivir diferente y no puedo. Quiero ser un mejor esposo y no puedo. ¿Por qué? Porque tengo un mal carácter, porque se me va, porque golpeo, porque mis palabras hieren. Entonces dice Dios, bueno, ese es un problema de pecado. Si tú solucionas tu problema de pecado, entonces ¿qué? Solucionaremos el otro como consecuencia. Pero no solucionaremos los problemas sin hablar de pecado. ¿Sabe usted? Y los puede contar. Romanos capítulo 6 aparece 14 veces en un solo capítulo la palabra morir, muerte, muerto. 14 veces en un solo capítulo de la Biblia. El énfasis en la muerte del creyente. ¿La muerte qué? Hacia el pecado. La muerte física, para que usted entienda entonces qué es la separación del individuo de su cuerpo. Cuando se muere una persona, cuando su ser interior se despega, se separa. Entonces ese hombre queda inerte, queda muerto. Su espíritu se fue, él queda ahí. A esa separación se le llama ¿qué? Muerte física. Muerte física. Cuando usted entonces está separado de Dios, a esto se le llama muerte espiritual. ¿Qué quiere decir? Que usted está lejos, no está cerca, está lejos de Dios. A eso se le llama muerte espiritual. Y los que somos creyentes en algún momento así estuvimos con Dios, muertos espiritualmente. Muerto al pecado, hemos sido separados del pecado. No es fácil. ¿Cómo se muere una persona? Se le separa su ser interior de su ser material. Separado. ¿Cómo es que una persona está entonces sin Cristo ante Dios? Separado. Y cuando la Biblia dice que nosotros hemos ¿qué? Muerto al pecado, ¿qué nos dice? Hemos sido separados. Hemos sido separados. Y cuando uno es separado del pecado, uno se siente feliz porque ya no quería hacer eso. Ahora, si usted está infeliz porque quería hacer eso, el problema está en su naturaleza. Usted todavía tiene una naturaleza caída. Tito 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un favor inmerecido. Es algo que yo no merezco, pero que Dios me va a dar. Entonces tiene que entender usted que esto que no merecía, pero que Dios me lo va a dar, está al alcance de todos los hombres. Pero ¿por qué no todos se cobijan bajo la gracia de Dios? Enseñando que la gracia de Dios enseña que renunciando a la impiedad, al pecado, y renunciando a los deseos mundanos. Entonces, para que yo pueda experimentar la gracia de Dios, ¿qué debo de hacer? Renunciar. Debo de presentar mi renuncia. Y cuando usted renuncia, ¿qué está diciendo? Ya me separo de esa empresa, me voy a ir por esa puerta y nunca jamás me van a volver a ver. Eso es lo que usted renuncia, dice. Renuncia, la gracia de Dios está ahí para todos. Pero la gracia es para el que renuncia. La gracia no es barata. Le costó a Dios la sangre de su Hijo, encarnar a su Hijo, y que su Hijo, estando en esa condición, fuera obediente hasta la muerte. Entonces dice, enseñando, la gracia enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa
y piadosamente. No me levanté la mano. ¿Cuántos vivimos así? Justa, sobria, justa y santamente. Piadosamente es santidad. La gracia nos hace renunciar. Y lo que me hace renunciar a mí verdaderamente es el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es un cambio de mente. Yo tengo y cambio mi pensamiento acerca del pecado. Y cambio mi pensamiento acerca de Dios. Y entonces hay una transformación en mi mente. Romanos 5. Porque así como por la desobediencia de un hombre, que no fue el hombre en sí, sino a Eva, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos o toda la raza humana fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Entonces Dios es justo. A eso se le llama imputación. De eso lo hemos hablado varias veces acá, imputar. Entonces yo puedo imputar, y dice Dios, por el pecado de Adán hago pecadores a todos. Eso se llama imputación. Ahora dice, por la obediencia a Cristo, por la obediencia a uno solo, ahora ¿qué puedo hacer yo? Salvar a todos los que antes imputé en pecado y imputarles la santidad de mi Hijo. Y entonces dice acá, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, gracias Espíritu. ¿En qué etapa estamos nosotros de las dispensaciones? La gracia. ¿Ah? La gracia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No, está peor que esa situación. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿no lo ve? Yo no lo veía hasta que ahorita me hizo entender la verdad que no había visto. Si nosotros decimos estamos viviendo en el tiempo de la gracia, y usted lee este pasaje, entonces, ¿qué dice el pasaje? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Que abunda el pecado. Que abunda el pecado. Esto es triste, pero eso es lo que dice la Escritura. Porque todos los hombres de la antigüedad, del Antiguo Testamento, no tenían la Biblia. ¿Qué tenía que hacer la gente para escuchar la palabra de Dios? Tenían que ir al templo y ahí le leían. Entonces ellos tenían un calendario donde leían todo el Antiguo Testamento más o menos en 4 años. Entonces había una lectura que se hacía cada vez que yo llegaba para que la gente que iba consecutivamente oyera la Escritura desde el principio al fin. Por eso es lo sorprendente cuando Jesús le dan el rollo. El rollo que le dan dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha puesto a sanar a los quebrantados, a dar libertad a los que esto se ha cumplido hoy. ¿Cómo es que Dios estableció que cabal exactamente Jesús llegara el día que esa lectura tocaba? Porque si hubiera llegado un sábado antes o un sábado después, tendría que haber esperado 4 años para decir, esta escritura se ha cumplido. Y entonces dice, entonces estamos viviendo en un tiempo de gracia, pero la gracia también tiene que ver con un tiempo de pecado. Entonces, para esto iba. Los hermanos del Antiguo Testamento no tenían. ¿Usted qué tiene? Usted tiene los 66 libros. Yo pude ver ahí lo que pasé. Biblia de colores, ¿verdad? Biblias ahí que le dicen a usted entonces muchas cosas. El hermano Irra, por ejemplo, tiene una Biblia donde tiene chivitos ahí, listo para predicar. Predica sola la Biblia, hermano Irra.
Celulares, ¿verdad? Aquí hermanos que tenían 2 versiones. Y resulta que cuando sobreabunda el conocimiento de Dios, también que es triste, sobreabunda el pecado. Entonces usted tiene que tomar una escogencia, usted tiene que tomar una elección. Yo quiero la gracia, no el pecado. Y me comprometo con la gracia, no con el pecado. ¿Por qué? Porque cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, reinó en la vida de las personas, así también reine la gracia, dice, por la justicia para vida eterna. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gracia en la vida suya y mía? Tiene que reinar. Y cuando alguien es rey, ¿qué me está diciendo a mí? Que no tengo voluntad propia. Estoy sujeto, sometido a la gracia de Dios en mi vida. Cuando la ley comienza entonces a convencernos, cuando la ley comienza a darnos esa carga de pecado, qué terrible, qué culpable, ofensivos son nuestros pecados ante Dios. Entonces descubrimos que el pecado abunda y reina en nuestros corazones y en nuestras vidas. ¿Cuántos han visto aquí la película del peregrino? ¿Qué tiene el peregrino en su espalda? Y cuando le preguntan a él, ¿cómo te hiciste de esta carga? ¿Qué dice él?